Zósimo de Panópolis es una figura intrigante que pertenece a la época helenística tardía y la era romana temprana. Nacido aproximadamente en el siglo III o IV después de Cristo en Panópolis, en el Alto Egipto. Zósimo ha sido una de las figuras más importantes en la historia de la alquimia. Para entender plenamente el contexto en el que vivió y trabajó, es crucial situarse en el tiempo y espacio en que su vida se desarrolló. La época helenística fue un periodo lleno de descubrimientos y síntesis culturales. Una época donde la sabiduría de Egipto, Grecia y otras civilizaciones se fusionaron y evolucionaron. En esta época, Alejandría se había convertido en el centro del conocimiento, donde la alquimia, entre otras disciplinas, encontró un hogar. Es en este rico caldo de cultivo donde Zósimo comenzó sus investigaciones, que eran una mezcla de ciencia práctica, filosofía, religión y misticismo. Zósimo es famoso principalmente por su extensa obra escrita, que comprende más de una veintena de volúmenes. Lamentablemente, gran parte de su trabajo se ha perdido con el tiempo, pero lo que sobrevive ha sido fundamental para la comprensión histórica de la alquimia. Sus textos no solo proporcionan recetas y técnicas alquímicas, sino que también abordan temas teológicos y filosóficos. Se cree que Zósimo fue uno de los primeros en introducir la idea de que el objetivo de la alquimia no era solo la transmutación de metales, sino también la transformación espiritual del alquimista. Este enfoque dual, práctico y espiritual, del trabajo de Zósimo se refleja en su concepto del anthropos, o el hombre verdadero. Según él, el anthropos es una forma divina y primordial, que se puede alcanzar a través del proceso alquímico. Al buscar la piedra filosofal, el alquimista también busca la divinidad dentro de sí mismo. Este concepto, además, muestra influencias del gnosticismo y del hermetismo, otras corrientes espirituales y filosóficas de su época. Zósimo también introdujo y popularizó el uso de términos que se han convertido en parte del léxico alquímico, como nigredo para describir el oscurecimiento o putrefacción en una fase del proceso alquímico y albedo para describir el blanqueo o purificación que sigue al anigredo. Estas etapas simbolizan no solo transformaciones químicas, sino también estados del alma en la búsqueda de la iluminación. Por lo que respecta a la influencia de Zósimo, esta se extiende más allá de los límites de la alquimia, o incluso de la ciencia. Algunos argumentan que las ideas de Zósimo influyeron en la cábala judía y en tradiciones místicas cristianas. Sus obras también sirvieron como una especie de puente entre las tradiciones alquímicas del mundo antiguo y la alquimia medieval y renacentista en Europa. No es una exageración decir que la alquimia como la conocemos hoy en día probablemente no existiría sin las contribuciones de Zósimo. El papiro de Zósimo de Panópolis es una de las fuentes más antiguas que tenemos sobre alquimia. Aunque gran parte del trabajo de Zósimo se ha perdido con el tiempo, lo que queda es fundamental para entender los inicios de la alquimia y su conexión con tradiciones más antiguas, como la metalurgia egipcia y la filosofía griega. Este papiro es especialmente importante porque proporciona una de las primeras definiciones escritas de alquimia y ofrece un vistazo a los pensamientos de Zósimo sobre la transmutación de los metales, una de las principales preocupaciones de los alquimistas. A través de este documento se puede apreciar la combinación de teorías griegas, egipcias y persas en una única tradición alquímica. Asimismo, Zósimo no solo se enfoca en los aspectos prácticos de la alquimia, sino también en su dimensión espiritual y simbólica. En el papiro, Zósimo hace referencia a la gran obra, el término que los alquimistas emplean para describir el proceso de transmutación de metales en oro, pero que también se interpreta como una metáfora de la búsqueda de la perfección espiritual. El papiro también habla de varios símbolos y metáforas que han llegado a ser iconos en la literatura alquímica, como el Ouroboros, el dragón que se muerde la cola, simbolizando el ciclo eterno de destrucción y creación, muerte y renacimiento. Es relevante notar que el papiro de Zósimo también contiene elementos que sugieren influencias del gnosticismo y del hermetismo, subrayando una vez más la naturaleza sincretista de su pensamiento. Además,
Su obra es uno de los primeros textos que menciona la idea de que los objetos pueden ser divididos en sus componentes básicos y transformados, lo que se convirtió en un concepto clave en la química moderna. Por lo tanto, el papiro de Zósimo no es simplemente un documento histórico que nos da una ventana al pasado. También representa una conexión viva entre diferentes campos del saber: ciencia, filosofía, religión y arte. Su enfoque en la interconexión entre la materia y el espíritu ha influenciado no solo a los alquimistas que lo siguieron, sino también a filósofos, científicos y artistas a lo largo de la historia. Al leer el papiro de Zósimo, nos enfrentamos con la complejidad y la riqueza del pensamiento antiguo, un recordatorio de que las preguntas más profundas sobre la naturaleza del universo y nuestra existencia en él son tan antiguas como la propia humanidad. En este sentido, el papiro no es solo un tesoro histórico, sino también una fuente de inspiración para todos aquellos interesados en los misterios de la existencia. En resumen, Zósimo de Panópolis es una figura monumental no solo en la historia de la alquimia, sino también en la historia de la ciencia, la religión y la filosofía. Su vida y obra representan un fascinante ejemplo de cómo las diversas corrientes del pensamiento humano pueden converger en una única búsqueda de verdad. A través de su enfoque holístico, que abarca tanto lo material como lo espiritual, Zósimo nos recuerda que la verdadera sabiduría es una amalgama de conocimientos, una sinergia entre la mente, el cuerpo y el espíritu. En un mundo cada vez más fragmentado y especializado, el legado de Zósimo ofrece una visión unificadora que quizás necesitemos más que nunca. La alquimia tradicional, en su forma de búsqueda de la transmutación de metales y la del crear el elixir de la vida, ha perdido su estatus como una ciencia respetada con el advenimiento de la química moderna y el método científico. Sin embargo, su influencia ha persistido en áreas menos convencionales, como la espiritualidad, el ocultismo y la psicología. Aquí hay algunas figuras contemporáneas o relativamente modernas que han interactuado con conceptos alquímicos en sus trabajos. La historia de la alquimia es rica y diversa, con figuras clave que abarcan desde el mundo antiguo hasta el Renacimiento y más allá. A continuación menciono algunos de los nombres más prominentes en diferentes etapas de la historia de la alquimia. Mundo antiguo. Hermes Trismegisto. Aunque es más un personaje mítico que histórico, Hermes Trismegisto es crucial para la tradición hermética, que tiene fuertes lazos con la alquimia. Se cree que es una fusión de los dioses griegos y egipcio Hermes y Tot, respectivamente. María la Judía, una de las primeras alquimistas mujeres, vivió alrededor del siglo III después de Cristo. Es conocida por sus contribuciones a la técnica de la destilación. Zósimo de Panópolis. Como ya se ha discutido, Zósimo es una de las figuras más tempranas y más importantes en la historia de la alquimia. Edad Media. Jabir ibn Hayyan, Geber, este alquimista islámico del siglo VIII, es a menudo considerado el padre de la química. Sus textos fueron traducidos al latín y tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la alquimia en Europa. Al-Razi, Racés, un médico y alquimista persa del siglo IX, conocido por su trabajo en medicina y por introducir el método experimental en alquimia. Avicena. Aunque es más famoso por su trabajo en medicina, Avicena también escribió sobre alquimia. Criticó algunas de las prácticas y teorías alquímicas, estableciendo una base más empírica para la disciplina. Renacimiento y Edad Moderna. Paracelso. Este médico y alquimista suizo del siglo XVI rechazó la alquimia tradicional en favor de un enfoque más médico y práctico, sentando las bases para la iatroquímica, la rama de la alquimia que se enfoca en medicinas y drogas. John Dee, un matemático, astrónomo y alquimista inglés del siglo XVI, conocido por su trabajo en ciencias ocultas y por ser consejero de la reina Isabel I. Isaac Newton. Aunque es más famoso por su trabajo en matemáticas y física, Newton también estaba profundamente interesado en la alquimia y escribió extensamente sobre el tema. Robert Boyle. Aunque más conocido por su trabajo en la química moderna, Boyle también estaba interesado en la alquimia y realizó experimentos alquímicos. Su obra ayudó a desplazar la alquimia hacia una disciplina más científica y empírica. Estas figuras son solo una pequeña muestra del gran número de personas que han contribuido a la rica historia de la alquimia.
Cada una de ellas representa un aspecto único de la disciplina, mostrando su evolución desde una práctica esotérica y mística hasta una ciencia más rigurosa y empírica. Psicología. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influentes del siglo XX. Jung exploró la alquimia como una metáfora para procesos psicológicos y de individuación. Su interpretación de la alquimia resalta el aspecto espiritual y psicológico de la transformación. Esoterismo y ocultismo. Aleister Crowley, un influyente ocultista británico que fundó la religión de Thelema. Crowley estaba muy interesado en la alquimia, tanto como una práctica espiritual como simbólica. Israel Regardie, discípulo de Aleister Crowley y figura prominente en el ocultismo moderno. Regardie escribió sobre temas alquímicos y su relación con sistemas de magia y desarrollo espiritual. Manly P. Hall, un erudito y filósofo místico. Hall abordó la alquimia en su obra magistral The Secret Teachings of All Ages, como una de las más antiguas artes sagradas. Literatura y arte. Umberto Eco, autor del Péndulo de Foucault, una novela que trata temas de alquimia y ocultismo. Eco, además de novelista, fue un intelectual que examinó la interacción entre texto y significado, un tema que es central en la práctica alquímica. Jorge Luis Borges. En su cuento, La escritura de Dios, Borges explora temas alquímicos y cabalísticos a través de la historia de un sacerdote azteca que busca descifrar la escritura de Dios para cambiar su destino, un anhelo muy similar al de los alquimistas por descubrir los secretos del universo. Nueva era y movimientos espirituales. Deepak Chopra, autor y figura en el movimiento de la nueva era. Chopra ha escrito sobre la alquimia espiritual, un concepto que toma prestado de la tradición alquímica, pero que aplica a la transformación personal y espiritual. Si bien la alquimia, en su forma clásica, ha sido en gran medida reemplazada por la química moderna, su lenguaje y simbolismo aún perviven en la cultura contemporánea, especialmente en campos que exploran el dominio de lo espiritual, lo psicológico o lo misterioso.